Amén. Bondadoso Dios y buen Padre, muchas gracias, Señor Santo, porque hasta el día de hoy tú nos mantienes con bien y tenemos la fortuna de contar con tu presencia, Señor. Gracias porque nos permitiste llegar hasta esta hora en la noche, Señor, para escuchar el mensaje, Señor, que tú tienes preparado para el día de hoy con todos nosotros. Te ruego, Señor Santo, que tú obres milagros en nuestras vidas a través de tu palabra, que tú guíes a nuestro hermano Angelito en todo lo que tú le has dado para el día de hoy, Señor, que toda la enseñanza que él tenga sea de mucha bendición para nuestras vidas, Padre Santo, porque te necesitamos mucho, te lo ruego en el nombre de Jesucristo, amén. Amén. Gracias, hermanita Mireita. Vamos a iniciar con la repartición de los versículos, por favor, mi amor. Sí, capítulo. Sí, hola hermanitos, buenas noches. Vamos a continuar con el capítulo número 12 de Primera de Corintios. Y va a empezar mi hermanita Mirellita, capítulo 12, versículos 12 y 13. Mamá Chivis 14 y 15. Amor 16 y 17. Yo me quedo 18 y 19. Y la segunda ronda sería hermanita Mirellita 21 y 22. Mami 23 y 24. Amor 25 y 26. No, perdón, otra vez. Yo me quedo con 18 y 19. Hermanita Mirellita 20 y 21. Mami 22 y 23. Amor 24 y 25. Yo me quedo 26, 27. Hermanita Mirellita 28 y 29. Y mami terminas en el 30 y 31, por favor. Hermanita Mirellita, si está lista, podemos comenzar, por favor. Anita, Dios les bendiga, hermanos. Primera de Corintios 12, versículo 12. De hecho, aunque el cuerpo es uno solo, tiene muchos miembros y todos los miembros, no obstante ser muchos, forman un solo cuerpo. Así sucede con Cristo. 13. Todos fuimos bautizados por un solo espíritu para constituir un solo cuerpo, ya seamos judíos o no, esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Amén. 14. Ahora bien, el cuerpo no consta de un solo miembro, sino de muchos. 15. Si el pie dijera, ¿cómo no soy mano? No soy del cuerpo. No por eso dejaría de ser parte del cuerpo. 16. Y si la oreja dijera, como no soy ojo, no soy del cuerpo, no por eso deja de ser parte del cuerpo. 17. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Si todo el cuerpo fuera oído, ¿qué sería del olfato? 18. En realidad, Dios colocó cada miembro del cuerpo como mejor le pareció. 19. Si todos ellos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? 20. Lo cierto es que hay muchos miembros, pero el cuerpo es uno solo. 21. El ojo no puede decirle a la mano, no te necesito, ni puede la cabeza decirles a los pies, no los necesito. 22. Al contrario, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son indispensables. 23. Y los que nos parecen menos
honrosos, los tratamos con honra especial. Y si se les trata con especial modestia a los miembros que nos parecen menos presentables. 24. Mientras que los más presentables no requieren trato especial. Así Dios ha dispuesto los miembros de nuestro cuerpo, dando mayor honra a los que menos tenían. 25. A fin de que no haya división en el cuerpo, sino que sus miembros se preocupen por igual unos por otros. (26) Si uno de los miembros sufre, los demás comparten su sufrimiento. Y si uno de ellos recibe honor, los demás se alegran en él. 27. Ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno es miembro de este cuerpo. 28. En la iglesia de Dios, 28. En la iglesia Dios ha puesto en primer lugar apóstoles, en segundo lugar profetas, en tercer lugar maestros, luego los que hacen milagros, después los que tienen dones para sanar enfermos, los que ayudan a otros, los que administran a los que hablan en diversas lenguas. 29. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Hacen todos milagros? 30. ¿Tienen todos dones para sanar enfermos? ¿Hablan todos en lenguas? ¿Acaso interpretan todos? 31. Ustedes, por su parte, ambicionen los mejores dones. Muchas gracias por su participación. Pues continuamos en el versículo 12, ¿verdad? Ayer estuvimos hablando de los dones que Pablo enlista en esta porción de la palabra. Estuvimos hablando de 9 dones, que comentamos que no son los únicos, ¿verdad? Probablemente estos 9 dones son los que tenían más en ese momento con los corintios, ¿verdad? Estaban teniendo algunos problemas, ¿verdad? Con estos 9 dones en cuanto a que pareciera, ¿verdad?, que fueran los más vistosos. Y Pablo empieza a hablar acerca de ello. Ya estuvimos hablando de esos 9 dones, y que comentamos que en el capítulo 14 vamos a ver más de lleno el don de profecía y el don de lenguas, ¿verdad? Y me llama mucho la atención y se me hace muy interesante cómo Pablo sigue enseñando a los corintios acerca de este tema. Recordemos que en los primeros versículos del capítulo 12, Pablo les dice que quiere que ellos tengan este conocimiento, que aprendan bien acerca de los dones. Y cuando observamos el versículo del 12 hasta el 31, Pablo se toma muchos versículos para poder explicar con mucho detalle, con mucho amor, con mucha paciencia, ¿verdad? Usando metáfora del cuerpo para que los corintios pudieran entenderlo de mejor manera, ¿verdad? Esta metáfora del cuerpo que nosotros, ¿verdad? Los hijos de Dios somos un solo cuerpo, un cuerpo el cual es el cuerpo de Cristo, la iglesia el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Y todos somos miembros de esa iglesia, ¿verdad? Esta unidad que tiene el cuerpo, ¿no? Vamos a hablar del cuerpo humano, ¿verdad? Que todos trabajan de acuerdo a lo que tiene establecido, ¿verdad? El cerebro dirigiendo las partes del cuerpo, ¿verdad? Y no es que esta mano se levante por sí sola, ¿verdad? Y todo el tiempo permanezca arriba, sino que se levanta de acuerdo a la indicación del cerebro
para el uso que le va a dar, ¿no? Va a agarrar algo, va a levantar la mano, pero después la baja, los pies dan un paso, dan otro paso. Entonces, el cuerpo bien coordinado, ¿verdad? Todo sirviendo de la manera para que fue creado y con la indicación del cerebro. En esta metáfora, ¿verdad? Pablo está enseñando a los corintios que así debería de trabajar el cuerpo de Cristo. Dice la palabra que Jesús es la cabeza de la iglesia, ¿verdad? Y que cada uno hemos sido puestos en un lugar con un propósito, cada uno. Y que ese propósito, ¿verdad? Es impartido, es dado por Dios. Y veíamos que los dones son, otorgados por el Espíritu Santo con un fin específico, ¿verdad? Y que es el servicio, el crecimiento, ¿verdad? Principalmente de los hijos de Dios. Entonces, en los primeros versículos del 12 al 13, ¿verdad? Nuevamente Pablo está hablando acerca de esto. Un solo cuerpo, ¿verdad? Y que tienen muchos miembros, pero todos formamos uno solo, ¿verdad? Y dice, así sucede con Cristo. Y luego dice que todos hemos sido bautizados por un solo espíritu, ¿verdad? El Espíritu Santo que habitó en Jesús, ¿verdad? Ahora, ese Espíritu Santo de Dios, ahora habita en nosotros, ¿verdad? En cada uno de los creyentes, de los hijos de Dios, habita el Espíritu Santo y es el mismo, ¿verdad? Por eso dice, seamos judíos o no, esclavos, ¿verdad? O libres. Entonces está hablando de todo el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Esos judíos que aceptaron a Cristo, ¿verdad? Ahora forman parte del cuerpo de Cristo. Los no, o sea, los gentiles, ahora forman parte del cuerpo de Cristo, los que le recibieron, ¿verdad? Y los esclavos y los libres también, si han recibido a Cristo, entonces somos parte de un mismo cuerpo. Y no porque unos eran antes judíos, otros eran antes gentiles, otros eran antes esclavos o libres, a cada uno se le dio a beber un diferente espíritu. Pablo está diciendo, no, todos formamos un cuerpo y todos tenemos el mismo espíritu, ¿verdad? Y ahora en el 14 dice, ahora bien, el cuerpo no consta de un solo miembro, sino de muchos, ¿verdad? Y esa es la introducción al tema que Pablo va a empezar a hablar. Y es interesante en el 14 porque dice, no consta de un solo miembro, sino de muchos. Y si pudiéramos hacer un análisis rápido de todos estos versículos, del 14, bueno, del 15 al 10, al 20, Pablo está hablando de manera general, si es que de manera particular, ¿verdad? Si yo no me siento parte del cuerpo, es algo que tengo que desarraigar porque soy parte del cuerpo. Y cuando venimos del 21 al 20, bueno, solamente el 21, es cuando alguien, ¿verdad? Te quiere hacer creer que no eres parte del cuerpo. No dejes que esa idea entre en tu mente o que te haga creer eso, porque todos somos parte del cuerpo. Así que si nosotros no nos creemos o si alguien te hace o te hace creer que no eres parte del cuerpo de Cristo, no dejes que esas ideas entren en tu mente, ¿verdad? Entonces Pablo empieza a hacer del 15 al 20 estos ejemplos, ¿verdad? Y que se toma mucho tiempo para dar estos ejemplos. Porque dice la mano, ¿verdad? Dice, si el pie dijera, como no soy mano, no soy del cuerpo, entonces el pie se está discriminando, ¿verdad? Si yo no soy mano, probablemente la mano pudiera pensar que es más importante, entonces dice el pie, pues no soy parte del cuerpo. Y si la oreja, si se siente menos por ser oreja, dice el ojo, ¿verdad? Es más importante porque con ese ves, no soy parte del cuerpo, ¿verdad? Entonces, esta parte de que
podemos sentirnos, ¿verdad? Porque a lo mejor no predicamos o no estamos al frente, ¿verdad? Ahora nos podemos sentir menos. Pablo está enseñándonos que no es así, ¿verdad? Todos tenemos un lugar especial y hemos sido colocados en ese lugar especial y todo lo que hagamos suma, ¿verdad? En el reino de Dios. Porque dice en el 17, bueno, si todos fueran ojo, ¿qué sería del oído? No podríamos escuchar, ¿verdad? Y si todos fuéramos oído, ¿qué sería del olfato? No podríamos oler, ¿verdad? Entonces, en esta estructura, ¿verdad? Del cuerpo humano que es hecha por Dios, Dios ha colocado cada cosa, cada parte con un propósito, ¿verdad? El apéndice que hace muchos años no se reconocía o los médicos no reconocían bien por qué estaba ahí, solamente que cuando se reventaba daba lata, ¿verdad? Pero el Señor en su grande sabiduría ha puesto cada célula en nuestro cuerpo con una función, ¿verdad? Y entonces, en esta metáfora del cuerpo, ahora Pablo, en el versículo 18 dice, en realidad, o sea, ten certeza, esto es cierto. Dios colocó cada miembro del cuerpo como mejor le pareció, ¿verdad? Si creemos en la soberanía de Dios, ¿verdad? Y que a Él nada se le escapa, podemos estar confiados y creer que el Señor nos ha puesto en el lugar que Él nos va a utilizar, ¿verdad? Y dice, si todos ellos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? Lo cierto es que hay muchos miembros, pero un solo cuerpo, ¿verdad? Inició esto con esto Pablo y termina en el 20 hablando de este mismo tema, ¿verdad? La diversidad no descalifica a uno del cuerpo, ¿verdad? Diversidad, ¿no? Y veíamos ayer, no uniformidad, o sea, no todos tenemos que estar en el mismo lugar, no todos tenemos que ser iguales. Sí una unidad, porque de esa manera, ¿verdad? El Señor nos ha colocado y quiere que caminemos todos unidos, ¿verdad? Con un solo objetivo. Y bueno, más adelante el diseño, ¿verdad? Que Dios ha puesto en el cuerpo y aún así en el cuerpo de Cristo vemos esta sabiduría, ¿verdad? Esta creatividad en el Señor. Y lo que les comentaba, ¿verdad? En el 21, el ojo no puede decirle a la mano, no te necesito. Y puede la cabeza decirle a los pies, no los necesito, ¿verdad? Nuevamente el Señor nos está recordando que para todos, para el Señor todos somos importantes, ¿verdad? Y aquellos que se creen importantes haciendo menos a los demás, no es posible, ¿verdad? Ese no es el plan de Dios. El ojo necesita la mano, la cabeza necesita el pie, ¿verdad? Necesitamos el oído, necesitamos el olfato, nos necesitamos todos los unos a los otros. Por eso el Señor en su palabra, ¿verdad? Dice, ama a Dios sobre todas las cosas, pero también a tu prójimo como a ti mismo. Ese mismo amor que estamos dándole al Señor, este amor ágape, que lo vamos a ver primeramente Dios mañana, es el mismo que tenemos que demostrar a nosotros mismos, ¿verdad? Y a nuestro prójimo. Entonces, es muy interesante esto. Y Pablo, ¿verdad? A partir del versículo 22, ¿hasta aquí hay alguna duda, algún comentario? ¿Vamos bien? ¿Sí? Vamos bien, gracias. Muy bien, vamos adelante entonces. Y entonces Pablo, ¿verdad? Ya empieza a aterrizar estas ideas, ¿verdad? En lo que él quiere enseñar. Porque había problemas, ¿verdad? En esta iglesia de Corintio, que pensaban que porque
hablaban lenguas o tenían el don de profecía y los demás no tenían el mismo espíritu. Los demás eran inferiores y estos eran superiores, ¿verdad? Y que hoy en día desafortunadamente también eso pasa, ¿verdad? Hay iglesias, ayer lo hablábamos, ¿verdad? Congregaciones que si no tienes el don de lenguas, entonces no has recibido el bautismo del Espíritu, y entonces si no has recibido el bautismo del Espíritu, entonces no eres parte del cuerpo, y solamente cuando tienes el don de lenguas eres parte del cuerpo, y si no te hacen a un lado y te discriminan. Entonces, aún hoy en día está pasando también esas circunstancias. Y Pablo empieza ya a aterrizar un poco más este tema a partir del 22, cuando dice, los miembros del cuerpo que parecen, no está diciendo que en realidad son más débiles, dice que parecen más débiles, son más indispensables, ¿verdad? Yo no sé si han escuchado personas que desafortunadamente, ¿verdad? Les cortan el dedo gordo del pie, cómo pierden estabilidad, ¿verdad? Y parece ese dedo gordo del pie, ¿qué función tiene? Pues así, ¿verdad? Pierden estabilidad. Si perdemos algún dedo de la mano, sobre todo el gordito, ¿verdad? Que es el que nos ayuda a agarrar las cosas, a presionar. Si no lo tuviésemos, ¿verdad? La vida es un poco más complicada. No quiere decir que nos tenemos que tirar al drama, perdón la expresión, sino que simplemente la vida es un poco más complicada. Entonces, Pablo dice, los que parecen más débiles, mas no lo son, ¿verdad? Son indispensables. A los que nos parecen menos honrosos, los tratamos con una honra especial, ¿verdad? Entonces, está hablando aquí Pablo de que todos son importantes y que esos que se creen superiores y ven con desdén a los otros, ¿verdad? No debe ser así, deben ser tratados todos de la misma manera. Y es más, los que aparentemente son menos débiles, son más débiles, hay que tratarlos, ¿verdad? Con mayor cuidado, con mayor honra. Dice, los menos honrosos los tratamos con honra especial, ¿verdad? Y esto habla un poco de que probablemente, ¿verdad? En aquella época, había, se consideraban algunas partes del cuerpo menos honrosas y tenían que estar cubiertas, ¿verdad? El tronco, los genitales, se consideraban menos honrosas y por eso tenían que vestirse o cubrirse. Por eso dice, los vestimos más dignamente, ¿no? Pero en realidad, o dice en la Nueva Versión Internacional, los tratamos con una honra especial. Entonces Pablo en estos versículos está diciendo, ¿verdad? Que tengamos cuidado, que nos debemos de tratar conforme el Señor nos trata y nos ve. Y en el 24 les está dando esta cachetada, ¿verdad? Con guante blanco, permítanme la expresión, a aquellos que por tener o por creer tener un don más espectacular, ¿verdad? Como el de profecía o el de lenguas, dice el 24, mientras que los más presentables no requieren un trato especial, ¿verdad? Así Dios ha dispuesto todos los miembros de nuestro cuerpo, dando mayor honra a los que menos tienen, ¿verdad? El Señor no discrimina y eso lo hemos venido aprendiendo a través de toda la palabra. Él nos ve a todos por igual. Él nos ha colocado en el lugar en el que en este momento somos necesarios, ¿verdad? Somos parte del cuerpo, de este engranaje que debemos de hacer la función que nos corresponde para que el cuerpo pueda caminar, ¿verdad? Y en el 25 y 26, al final termina diciendo, a fin de que no haya división en el cuerpo, ¿verdad? Es un problema que Pablo ya había tocado en los primeros capítulos, pero que ahora, ¿verdad? Esta discriminación, este orgullo, este creerse más importantes que otro, pues estaba causando una división, ¿verdad?
y termina el versículo 25, que todos se preocupen por igual unos a otros, ¿verdad? Y que esa es parte fundamental del amor ágape, no buscar lo mío, ¿verdad? Sino siempre estar al pendiente de mi hermano, del que está a un lado, ¿verdad? Ese es la idea principal del amor ágape, ¿verdad? Estar al pendiente, así como el Señor, ¿verdad? Está al pendiente siempre de nosotros. Y mañana lo vamos a ir viendo con más detalle. Y bueno, en el 26, si alguno de los miembros sufre, los demás compartan su sufrimiento, así que si alguien recibe honor, los demás se alegran con él. Empatía, ¿verdad? Si estamos viendo que mi hermano algo está pasando, acercarnos, ¿verdad? Genuinamente, de qué manera podemos ayudar, de qué manera podemos servir. Probablemente solamente con escuchar, probablemente solamente con dar un abrazo, ¿verdad? A veces no es necesario dar una palabra, sino dar un abrazo, pero con este espíritu de amor ágape, buscando el bienestar desde adentro, ¿verdad? Desde adentro que nos salga este amor para los demás. Y bueno, más adelante, en el versículo 27, ¿verdad? Esto es muy interesante también porque dice, ustedes son, ahora bien, a ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno es miembro de ese cuerpo, ¿verdad? Y después viene un listado de ministerios. En primer lugar, apóstoles, en segundo lugar, profetas, en tercer lugar, maestros. Y ahora es lo que yo les comentaba ayer, que en esta primera porción del capítulo 12, Pablo solamente toca 9 dones, pero no quiere decir que esos sean los únicos. Ahora, en esta porción del versículo 28, los que hacen milagros, ayer lo veíamos. Los de sanar enfermos, ayer lo veíamos. Los que ayudan a otros, ese no lo vimos ayer, ¿verdad? Los que administran, ese tampoco lo vimos ayer. Y los que hablan diversas lenguas. Y a primera instancia, ¿verdad? Podríamos decir, Pablo se está contradiciendo porque nos está diciendo que todos somos importantes y que los miembros que parecen más débiles son más indispensables y que los que aparentemente son más deshonrosos requieren más honra. Y aquí ahora Pablo hace un listado, ¿verdad? Y le da un primer lugar, un segundo lugar y un tercer lugar. Pareciera que Pablo está poniendo a estos tres ministerios como en un orden de importancia, pero no es así, ¿verdad? Porque ahora, desafortunadamente, los que son apóstoles o profetas en las congregaciones, ¿verdad? Creen que tienen una importancia, una relevancia distinta, ¿verdad? Y que caminan como si el piso no les mereciera, desafortunadamente. Y esta porción de la palabra la podrían sacar de contexto, decir, pues aquí dice que primero el apóstol, ¿verdad? Y después el profeta y después el maestro. Y no es así, Pablo no está teniendo en mente esto, sino que en la formación de una iglesia, ¿verdad? Normalmente el apóstol, su actividad era formar iglesias, fundar iglesias. Entonces, en la fundación de una iglesia, pues se necesitaba este ministerio del apostolado para que fuera fundada, ¿verdad? Y después, bueno, la palabra, viene después la palabra como compartir el evangelio. Y ya que se empieza a compartir el evangelio, ¿verdad? Y las iglesias van llegando los hermanos a esa iglesia nueva, entonces ahora los maestros, ¿verdad? Entran en esta posición de empezar a discipular, ¿verdad? Y que en esta estructura de funcionamiento de las congregaciones, ese debería ser el orden de primero viene, se establece, se empieza a evangelizar, a dar palabra, y después a estos hermanos se les empieza a discipular.
Por eso Pablo, ¿verdad? Da este listado de, en primer lugar, apóstoles, segundo, profetas y tercer lugar, maestros. Pero no está hablando de importancia. Todos somos por igual, ¿verdad? Ante el Señor. Todos tenemos una función, todos hemos recibido un cargo, una responsabilidad y al final vamos a entregar cuentas de eso que se nos ha dado, pero todos somos siervos, todos, ¿verdad? Hay algunos que tienen una mayor responsabilidad. Cuando dice los que administran, ¿verdad? Pablo está refiriéndose a los pastores, que normalmente son aquellos que están llevando la administración, no solamente económica, ¿verdad? Sino en todos los sentidos de la congregación. Entonces, no somos distintos, no hay alguien más importante, hay alguien que tiene una función que requiere por ejemplo, los pastores, ¿verdad? Ellos han sido puestos como cabeza o como liderazgo de una congregación y todos los demás, ¿verdad? Estamos sujetos a ese liderazgo, pero no quiere decir que ellos sean más importantes, ¿verdad? Y que en la congregación donde estamos, eso se ha venido enseñando. Y al final, del 29 al 31, ¿verdad? Pablo nuevamente dice, son todos apóstoles, son todos profetas, son todos maestros, todos tienen los mismos dones, ¿verdad? ¿Acaso interpretan todos? Desde luego que no, ¿verdad? Cada uno, eso no quiere decir que en una congregación solamente tiene que haber un apóstol o solamente tiene que haber un profeta, ¿no? El pastor ha enseñado a través del tiempo que estos ministerios, que estos dones, ¿verdad? Sean entre el Señor y cada uno, ¿verdad? Y que siempre se ponga al orden con el Señor y que se dejen llevar o guiar por el Espíritu Santo, ¿verdad? Y cuando en el 31 dice, ustedes por su parte ambicionen los mejores dones, ¿verdad? Y bueno, Pablo está diciendo que quien reparte es el Espíritu Santo, ¿verdad? Y que probablemente yo quisiera el don de, no sé, sanidad, ¿verdad? Y yo lo pudiese pedir al Señor, ¿verdad? Señor, me gustaría que tú me dieras el don de sanidad. Pero al final, el Señor es el que va a repartir, el Espíritu Santo es el que reparte. Y tenemos que estar, ¿verdad? Claros en eso. Si el Señor en su voluntad determina que yo tenga X o Y don, ¿verdad? Es porque Él lo ha determinado. El Espíritu lo dará, pero si no, pues seguimos sirviendo en lo que el Señor nos ha puesto a servir, ¿verdad? Entonces, no sé si hasta aquí hay alguna duda, algún comentario acerca de esto. ¿No? Creo que está muy claro, ¿verdad? Entonces, en todo caso, tengo comentarios, pero les voy a hacer como si- Ok, muy bien. Gracias, hermanita Mireya. Bueno, pues, primeramente Dios, ¿verdad? Si así lo permite, nos vemos el día de mañana y empezaremos con el capítulo 13 de Corintios. Probablemente ahí nos vamos a llevar un poco de tiempo para no pasarlo tan rápido, ¿verdad? El amor. Hace 2 semanas, ¿verdad? La hermanita Rosy hablaba acerca del amor y que probablemente lo podamos pasar como por alto o como entendido, pero probablemente no hemos analizado como muy claramente acerca de este amor, que es el amor ágape que el Señor derrama sobre nosotros y que nos ha llamado, ¿verdad?, a hacerlo de la misma manera que Él lo derrama en nosotros, hacia nosotros mismos y hacia el prójimo. Entonces, bueno, pues vamos a orar para ser despedidos. Suegrita, ¿nos apoya con la oración para finalizar, por favor? Sí, claro. Padre bendito, en esta noche te damos gracias por la palabra que nos acaba de dar Ángel.
Te pido, Señor, que bendizcas su vida, Señor, para que siga enseñándonos de la manera como lo hace, porque es fácil de entender. Gracias, Señor, por todos nosotros que estamos en la lectura, Señor. Bendice a los que no pudieron estar. Sé tú en cada uno de nosotros. Y tu palabra dice, en paz nos acostaremos y así perdón, se me olvidó, pero dice que solamente tú nos haces vivir confiados. Gracias, Señor, en el poderoso nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Amén. Gracias, suegrita. Buenas noches. El Señor les guarde, que descansen y primeramente Dios nos vemos el día de mañana. Buenas Hasta noches, mañana. Buenas hermanito. noches. Que descansen. Gracias, igual.